10% también. Anótense en su cuadernito, ¿sí? Después, los exámenes parciales o cortes que llaman en bioquímica, vale 30% cada uno. Sumando los dos son 60%. Entonces, ¿qué hago yo? Se le suma las dos notas que se sacan y se divide entre 2. Y ese promedio se multiplica por 0,60, ¿sí? Entonces, sumamos, porque es acumulativo todo, sumamos todos los porcentajes y el examen final vale 20%. Ahí están los 100%, ¿sí? Entonces, anótense para que después no me pregunten ¿y cuánto vale? Ya yo les estoy diciendo al comienzo de gestión cómo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, de esa manera se les va a calificar. Y los exámenes no se mezcla teoría con laboratorio, por eso les tomo aparte el examen de laboratorio y de la teoría, todo lo que avanzamos en teoría. Entonces vamos a empezar con la primera unidad y ya van a tener tareas también para que ustedes estudien, porque de eso también se les va a evaluar en la primera unidad, que es bien cortita. Entonces empezamos. Licenciada, disculpe que la corte. Sí. Los que vamos a adicionar igual podríamos dar el examen. Pero la cosa que está en la duda, niña, si a usted la van a adicionar, pero va a tener que hacerlo, porque si no va a perder ese examen, ya yo no vuelvo a tomar, ¿ya? Sí, estoy teniendo dos opciones, por eso estoy igual tratando de pasar clases, digamos. Por eso tienen que averiguar con la nueva jefe, que a ella ya le va a corresponder hacer las adiciones, si van a respetar donde ustedes están asistiendo, ¿ya? Entonces, las adiciones son el 4 de octubre, nos dijeron. Por eso, ahora si van a respetar donde ustedes están asistiendo, tienen que ver los grupos que menos estudiantes contienen, ¿ya? Entonces ahí les van a adicionar, no en los grupos que están poblados. Entonces así se hacen las adiciones. Y lastimosamente no es donde quiere el estudiante, a no ser que verifique el jefe de carrera que tiene cruce de horarios con el otro grupo que está despoblado, ahí sí les adiciona, si ustedes tienen cruce de horarios con otra materia. Pero si no, les van a poner donde tengan menos estudiantes, ¿sí? Entonces no se confíen. Bueno, pasamos entonces al avance. Vamos a compartir, siempre me olvido. La unidad 1, entonces, ¿sí? Tenemos la introducción a la química orgánica. ¿Se está viendo? Sí. Ya. Sí. Ustedes van a tener ahí en la plataforma de Moodle el programa y todo lo que necesitan, ¿sí? Entonces, en el programa empezamos con la unidad 1 y dentro de la unidad 1 están los siguientes subtítulos. Definición y contexto de la química orgánica. ¿Cómo definen ustedes química orgánica? Lo que han aprendido en colegio tienen y ¿cómo definirían de acuerdo a sus conocimientos ustedes? Es la química del carbono. Ya, si es de pocas palabras, está bien dicho, es la química del carbono. Otra definición. ¿Quién se atreve a darla? Es la química de la materia viva. Ahí sí, la nomenclatura orgánica es el estudio de los compuestos químicos que contienen el carbono. Ya, sería aceptable, pero aquí la otra definición que decía la compañera, estaríamos retrocediendo a las definiciones que van a ir a revisar ustedes en la historia de la química orgánica, ¿sí? Ya esa definición
no se la acepta en este momento porque se restringe solamente a los seres vivos y después que se mueren los seres vivos dejan de ser materia orgánica. No, ¿ves? Sigue siendo materia orgánica. Entonces esa teoría había sido refutada, ya van a ver por quién en la historia de la química orgánica. Otra definición que lancen de química orgánica. ¿Quién se atreve? Digan nomás. No es para calificar, sino para ver las opciones, cómo ustedes definirían y si es aceptable o si está muy limitado. ¿La química orgánica se concentra en los elementos del carbono? Sí, podría ser. Pero también hay compuestos, ¿no?, que aparte de tener carbono, tienen también compuestos inorgánicos, ¿sí? Está combinado. Otra definición. También estudia estructuras y propiedades físicas de orgánicos. Claro, está bien, eso para complementar sus propiedades físicas y químicas de los compuestos que en su estructura llevan carbono. ¿Qué más? Disculpe, doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Quería saber si es que usted graba la clase. Esto se les va a mandar, chicos, se les va a mandar todas las diapositivas después de haber concretado la unidad, se les manda a la plataforma de Moodle y ustedes pueden ahí consultar. Y está grabado también, ¿sí? Ya, doctora, muchas gracias. Ojo que hasta cierto límite se graba para que ustedes vayan aprendiendo a tomar nota también, ¿sí? Entonces ustedes no tienen que estar sin hacer nada, tienen que tener su cuaderno para cuando hagamos ejemplos, ampliemos los ejemplos, ustedes anoten ahí los subtítulos y pongan los ejemplos, que puede salir en el examen algunos ejemplos de lo que estamos citando, ¿sí? Entonces, por eso tienen que trabajar a la par. No esperen que se les mande las diapositivas, porque a veces está la parte teórica y la parte práctica hacemos dictándoles, ¿sí? Entonces, bueno, otra definición, no sean tímidos tantos estudiantes, deberían estar 90, pero no han ingresado, ¿no? Todo. Yo tengo una definición. Estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que está experimentada. ¿De qué materia? Materia orgánica. Tienen que especificar, ¿no? Ya, ¿qué se considera materia orgánica? Según lo que en un texto que tengo dice que es la ciencia que estudia la estructura y propiedades de los compuestos del carbono que constituyen principalmente la materia viva, su aplicación en la industria y al desarrollo tecnológico. Ya, eso está englobando todo lo que vamos a ver aquí, ¿sí? En estos 3 subtítulos. Entonces, ustedes, para que engloben la definición que ha leído su compañero, tienen que leer la historia de la química orgánica en cualquier bibliografía. Y si ustedes se van a la bibliografía que se les ha puesto en la plataforma de Moodle, se les ha puesto la última edición del WADE, que es un libro de orgánica dirigido al área de la salud, ¿ya? Entonces, es un bioquímico el que ha escrito este librito de química orgánica, ¿ya? Entonces, está bonito, dirigido al área de salud. Entonces,
Si quieren lo consultan, se los he puesto en la plataforma de Moodle, están ahí. O cualquier libro de química orgánica, ustedes que son conocimientos básicos. Esto de la definición, entonces lean un poco de la historia de la química orgánica y en cualquier libro de orgánica o de química, y ahí ustedes van a complementar su definición y la importancia que tiene la química orgánica en la actualidad. Esa definición que acaba de leer su compañero engloba estos 3 subtítulos, ¿sí? Pero para que ustedes saquen sus definiciones igual y aprendan, entonces lean estos 3 subtítulos que yo les voy a sacar preguntas de ahí para el primer examen que van a dar de la unidad 1. ¿Sí? Ahora vemos el otro subtítulo, la naturaleza de los compuestos orgánicos. Como se ha señalado, el carbono forma parte de todos los compuestos orgánicos y casi todos contienen además hidrógeno. Otro elemento frecuente es el oxígeno, acompañado a menudo por el nitrógeno. Otros elementos menos frecuentes son el azufre y los halógenos. Con menos frecuencia se encuentran los demás elementos. Si bien el carbono posee una capacidad extraordinaria para combinarse con la mayoría de los demás elementos de la tabla periódica, eso acuérdense, esa capacidad o esa propiedad tiene el carbono, ¿sí? Entonces, características diferenciales de los compuestos orgánicos de los inorgánicos. ¿Cuáles son esas características que nos ayudan a diferenciar compuestos orgánicos de inorgánicos? Vamos a ver entonces. Los compuestos orgánicos en general presentan varias características diferenciales que permiten reconocerlos de los compuestos inorgánicos, como ser la combustibilidad. Vamos a ver qué es la combustibilidad. Ya me pasé. Entonces, los compuestos orgánicos son combustibles, es decir, se pueden quemar desprendiendo anhídrido carbónico, agua y otros elementos o sus óxidos como productos finales. Los compuestos inorgánicos no suelen ser combustibles, ¿sí? Esa es la diferencia de los compuestos orgánicos de los inorgánicos con la combustibilidad. ¿Qué otra característica? Pirólisis. Al ser calentados a temperaturas elevadas, los compuestos orgánicos pueden descomponerse generando compuestos más sencillos que a veces se desprenden en forma de vapores. Los compuestos inorgánicos no suelen sufrir pirólisis. ¿Por qué? Entonces, porque resisten altas temperaturas, en cambio la materia orgánica se descompone. Y aquí podemos citar estos ejemplos. La destilación destructiva de la materia, de la madera. Entonces, destilan entonces a partir de la madera, someten a altas temperaturas y se va a descomponer, se va a destruir, ¿sí? Otro que ustedes sí lo conocen y lo han experimentado en sus casas, el acaramelamiento del azúcar. Cuando hacen sus pirulos, ustedes ahí someten a temperatura el azúcar, generalmente lo hacen del azúcar blanca. Entonces, ¿qué va a pasar? Al someterlos a temperatura van a pasar del estado sólido al estado líquido en primera instancia, y si ustedes siguen sometiendo a calor, se va a ir descomponiendo, se va tornando de color pardo, ¿ya? Y dependiendo del color que quieran ustedes de obtener sus pirulos, van calentando ese cambio de estado del azúcar de sólido a líquido, ¿sí? Dejan enfriar y no vuelve a su estado inicial, ha cambiado, ha sufrido descomposición. Entonces, ese color pardo que tienen les está indicando que ha habido pirólisis, se ha descompuesto el azúcar, ¿sí? Y eso es lo que les gusta a ustedes chupar, los pirulos, pero hay que tener cuidado. Cuando uno no sabe, sigue cometiendo esos errores. Entonces, este acaramelamiento del azúcar es cancerígeno, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, esa descomposición del azúcar.
¿ya? Entonces, veamos otra característica, el punto de fusión, que esto lo vamos a verificar en el laboratorio, si es que volvemos, pero ya hemos visto que no va a ser posible hacer las clases presenciales. Creo que este semestre más vamos a pasar en plataforma, ¿ya? Entonces, y estos dos puntos nosotros hacemos en laboratorio, la determinación de punto de fusión y de punto de ebullición. Estas dos características también las hacemos para identificar y establecer la pureza de los compuestos, tanto sólidos como líquidos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es el punto de fusión. La mayoría de los compuestos orgánicos sólidos funden sin descomposición a temperaturas definidas, que en la mayoría de los casos oscilan entre 30 y 400 grados centígrados. Esto estamos hablando de los compuestos orgánicos. La temperatura a la cual un compuesto funde es una constante física característica del mismo y se denomina punto de fusión. Los puntos de fusión de los compuestos orgánicos son bastante menores que los de los compuestos inorgánicos. Entonces, los compuestos inorgánicos tienen puntos de fusión elevados y los compuestos orgánicos puntos de fusión bajos. Y para esto existen tablas de propiedades físicas de puntos de fusión de compuestos orgánicos y también de compuestos inorgánicos, que ustedes pueden entrar a internet y bajar, y van a ver la diferencia de los puntos de fusión que tienen, y de esa manera se puede diferenciar a los compuestos orgánicos de los inorgánicos. Veamos ahora el punto de ebullición. La mayoría de los compuestos orgánicos líquidos hierven a temperatura mucho menores que las de los compuestos inorgánicos, pudiendo ser destilados con relativa facilidad a temperaturas inferiores a los 300 grados centígrados. A temperaturas mayores puede haber pirólisis, en cuyo caso los líquidos que hierven a temperaturas altas deben ser destiladas a presión reducida. Por eso existe la destilación a presión reducida. ¿Para qué? Para que no se descompongan esos líquidos al someterlos a calentamiento directo y elevado, ¿sí? Entonces, la temperatura a la cual la presión de vapor, esto es la definición de punto de ebullición, es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a una atmósfera. Se denomina punto de ebullición normal y es una constante física característica de cada compuesto. Otra definición que pueden dar es la temperatura a la cual la presión interna que tiene el líquido se iguala a la presión atmosférica donde se encuentra el líquido. Entonces, el punto de ebullición, por ejemplo, del agua, aquí en Santa Cruz, que estamos un poquito más elevado del nivel del mar. ¿Cuánto es el punto de ebullición? Ya que ustedes toman su desayuno haciendo hervir agua, toman su tecito a media tarde, también haciendo hervir agua. ¿A qué temperatura hervirá en Santa Cruz el agua? Hola, tío. 100 centígrados. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Están de acuerdo con la compañera? 90 De 90 a 100. Por fin. ¿Nunca han controlado? Hola. Bueno, van a controlar, pero no con el termómetro corporal, ¿no? Ese nada más que tiene hasta cuántos grados. Cuidado que revienten su termómetro corporal. Tiene que ser con un termómetro que tenga un rango entre 150 a 200, ¿sí? Entonces van a utilizar ese termómetro para que ustedes puedan comprobar a cuánto hierva el agua en Santa Cruz. Bueno, les voy a dar una pauta, está alrededor de 98,
Ya no estamos al nivel del mar. Si estuviéramos en condiciones normales al nivel del mar, cosa que no estamos a ese nivel, por eso es que hierve alrededor de 98. Y cuando estamos en condiciones normales al nivel del mar de una atmósfera es a 100 grados centígrados. Por eso aquí esta definición dice, es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido ya es igual a una atmósfera. Se denomina punto de ebullición normal, pero nosotros no estamos al nivel del mar. Por eso la definición vendría a ser, es la temperatura a la cual la presión interna del líquido se iguala a la presión atmosférica donde se encuentra el líquido. Entonces, el punto de ebullición del agua aquí en Santa Cruz es diferente a la que se obtiene en La Paz. ¿A qué altura estamos en La Paz? ¿Estaremos más alto que el nivel del mar? Sí, ¿no ve? Entonces va a ser diferente, no va a ser a 98. Va a ser lo que estaban diciendo ustedes, de 90, quién sabe, ¿ya? Dependiendo la altura que estemos con relación al nivel del mar. Entonces eso se van a acordar. Veamos. Entonces, ¿cuántas habían sido las características que nos ayudan a diferenciar compuestos orgánicos de inorgánicos? Habíamos mencionado la combustibilidad, que la materia orgánica al combustionarse no deja residuos, se combustiona completamente. ¿Sí? A diferencia de los compuestos inorgánicos que no son combustibles, va a quedar residuo al someterlos a temperatura. Entonces luego teníamos la pirólisis. La pirólisis es piros, fuego, lisis, destrucción. Entonces es la destrucción de la materia orgánica al someterlos a altas temperaturas, se descompone. En cambio, la materia inorgánica no sufre pirólisis. ¿Por qué? Porque resiste altas temperaturas. ¿Ya? En cambio, la materia orgánica se destruye. Y ahí poníamos el ejemplo en la destilación destructiva de la madera, el acaramelamiento. ¿Qué más pueden poner de ejemplo si es que han entendido ustedes? Cuando ustedes combustionan un pedazo de una materia, que el árbol es un ser vivo, ¿no? Lo cortan y están cortándole la vida, pero no por eso va a dejar de ser materia orgánica. Pero en su estructura, ¿qué lleva el vegetal? Ustedes someten a calentamiento a ese tronco, que es el pedazo de leña, ya, van a calentar y queda como residuo, ¿qué cosa? Si interrumpen la combustión. Carbón. Carbón. Están interrumpiendo la combustión, ojo. Bueno, después ese carbón vienen y nos venden a nosotros para hacer nuestras parrilladas, también lo utilizamos para generar calor, combustionamos ese carbón y ¿qué es lo que queda? Ceniza. Ceniza. ¿Y qué es la ceniza? Elemento del carbón. A ver, otra opinión, ¿qué viene a ser la ceniza? Residuos de una materia orgánica. Es la parte incombustible, los minerales que tiene ese vegetal. Acuérdense, la materia que tiene el vegetal, esta parte de materia orgánica que se va a combustionar, ¿ya? Y lo que queda, las cenizas, vienen a ser los residuos metálicos. Nosotros cuando nos combustionan, que de aquí a un futuro vamos a hacer puro cremación, no va a haber ya para enterrar cuerpo entero, porque no hay campo ya para enterrar, ¿no? De cuerpo entero, entonces de ahí se va a utilizar la cremación. Uno, como ha habido el caso de la pandemia, por eliminar del todo el virus, y otro porque no va a haber campo.
¿sí? Entonces, puro cremaciones va a ser en un futuro. Entonces nos combustionan y nosotros estamos compuestos de ¿qué? Aparte de que tenemos un porcentaje mayor de agua, tenemos también la materia orgánica que se va a combustionar completamente y lo que queda son los minerales que tenemos en nuestra estructura. Sí, eso es las cenizas que van a quedar después de combustionarse el cuerpo del difunto, le entregan a la familia las cenizas. ¿Sí? Entonces es la materia inorgánica que no se ha combustionado completamente, quedando los metales, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos entregan. Entonces, las cenizas vienen a ser los minerales que quedan del ser vivo. El árbol igual tiene minerales en su estructura, ¿sí? Entonces, igual de los animales, ¿no? Están constituidos por materia orgánica e inorgánica, tienen minerales también en su estructura. Eso no se van a olvidar. Bueno, entonces, ¿qué otros ejemplos más pueden citar ustedes si se les pediría en el examen? Yo diría el agua y el aceite, ya que el agua se evaporaría más rápido que el aceite. ¿Qué viene a ser el agua? ¿Es orgánico o inorgánico? Inorgánico. De materia orgánica estamos viendo. El aceite igual tiene en su estructura carbono, hidrógeno. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando se combustiona? Se separa. Se combustiona completamente, pues si es materia orgánica nomás. No queda nada, ¿no? Porque no han quemado bien su sartén, ustedes con el aceite no han visto bien la combustión, ¿ya? Han interrumpido para que no se friegue su olla o su sartén, ¿ya? Entonces, pero vean la estructura de los aceites, ¿qué tienen su estructura? Es puro compuesto de carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces debería combustionarse completamente y no dejar residuo, ¿no? Pero dependiendo en dónde están haciendo esa combustión, si es en un sartén que tiene teflón y todo eso, lo que ya se combustionó de la materia orgánica, pero lo demás es ya composición del revestimiento de su olla, ¿no? O su material que están utilizando. Entonces, para que vean, ahora si vamos a utilizar un material que nos va a ayudar a observar la combustión, tendríamos que utilizar una cápsula de porcelana o un crisol, ¿sí? Que resiste más temperatura, y ahí van a ver que se combustiona completamente, ¿sí? Bueno, entonces, esas serían las características que nos ayudan a diferenciar. Esa es la unidad 1. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos nosotros en esta unidad? Es bien cortita. Concepto de reactivo. Entonces, ustedes me van a investigar cómo definen un reactivo y qué clase de reactivos hay, ¿ya? Va a ser preguntas de examen, todo lo que se les está dando para esta unidad. Entonces, investiguen y de ahí les voy a sacar yo las preguntas para esta unidad. Cortita, ya terminamos, entonces se anotaron de lo que se les puede preguntar también. Vamos a pasar a la unidad 2. Entonces, los que no asisten a clases de teoría, prohibido decirles ya, porque solamente los que asisten saben las tareas. Bueno, entonces acá empezamos con la unidad 1. Tienen que, ya han dicho algunas definiciones que se les puede preguntar que definan o yo ponerles opciones de definiciones y si son aceptables ustedes ya van a saber de acuerdo a lo que van a investigar. De historia de la química orgánica y la importancia de la química orgánica en la actualidad, ¿sí? Y luego pasamos a la naturaleza de los compuestos que se les está dando para que lean y cuáles son las características diferenciales. ¿Ok?
que también se les está dando las definiciones, y por ello se consideran las 4 características que nos ayudan a diferenciar compuestos orgánicos de inorgánicos, ¿sí? Y después la definición de reactivos y la clasificación de reactivos, ¿sí? Hasta ahí termina la unidad 1. Es bien cortita. Entonces dan el examen cuando hemos dicho el próximo jueves. ¿Qué fecha es el próximo jueves? Si ahora es jueves. Es jueves 30, doctora. 23, el 30 entonces dan el examen, ¿ya? Anótense, yo también. Examen entonces de la unidad 1. Examen de la unidad 1. Doctora, a las 10 de la noche, ¿no? Sí. ¿Puede volver a explicar la tarea? Solo anoté lo del concepto de los reactivos, la definición, la clasificación. Lo otro me confundí. Por favor. Hay que estar atentos. Entonces, toda la unidad 1 que ustedes tienen ahí en su y se las va a mandar. Ya se les voy a mandar esta unidad 1 para que ustedes lean y lo que está indicando en el programa. Todo lo que les he dicho aquí está en el programa. Ahí tiene definición, historia, importancia de la química orgánica, y aquí tienen la naturaleza de los compuestos orgánicos, que dentro de ese título están las características diferenciales. Doctora, los primeros 3 puntos de definición, historia y la importancia, ¿tenemos que investigarlo o usted lo va a hacer? Claro, pues ustedes tienen que ver, no se conformen con lo que hemos dicho, vean. Entonces ahí tienen el WADE o quieren otras bibliografías, yo voy a sacar las preguntas de ahí, ¿ya? Y esa va a ser su unidad 1. Licenciada, pero... Y reactivo, no. Definición de reactivo y qué tipos de reactivos hay, ¿sí? Hasta ahí concluye la unidad 1. Es bien cortita, para el jueves 30 entonces, ¿sí? A las 10 de la noche, anótense, no hay recuperatorio. Disculpe, doctora, ¿sí? Y en la última diapositiva esa que dice una investigación, ¿eso también tenemos que hacerlo? Aquí tiene. Investigar sobre combustibilidad, pirólisis, que ya les he dado, porque más antes habíamos avanzado ya en forma presencial y de ahí vino la pandemia. Pero aquí ya les he dado a ustedes y ustedes van a investigar los primeros subtítulos y el último subtítulo que dice reactivos, ¿sí? Ya, doctora, está bien. Bueno, entonces pasamos a la unidad 2. Entonces, estructuras y enlaces en compuestos orgánicos, química orgánica 1, QMS 105, ya saben la sigla. Empezamos uniones químicas o enlaces químicos, también se los considera, ¿sí? Estructura de Lewis. Empezamos entonces con la estructura de Lewis. Es un autor que propuso representar a los átomos de los elementos mediante sus correspondientes símbolos, rodeado de puntos que representan a los electrones de la última capa o nivel de energía, cuyo número viene dado por el número del grupo del elemento en la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, aquí yo les voy a poner igual la electronegatividad de los átomos, la tablita, ¿ya? Que se las voy a mandar también, está dentro de esta unidad.
¿Qué será la regla del octeto? Los elementos tienden a poseer 8 electrones en su última capa o nivel de energía con ayuda de otros elementos. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, ya que está representando con un electroncito, el único que tiene, está en el grupo 1. ¿Sí? El carbono está representado de su símbolo y los 4 electrones que tiene en su último nivel energético. Esos representan esos 4 puntos. ¿Sí? El agua ya es una molécula ahí, no solamente es un átomo. Entonces el agua está compuesto de 2 hidrógenos y un átomo de oxígeno. ¿Quiénes le están ayudando a completar? Aquí ya entra la estructura de Lewis. ¿Quiénes le ayudan al oxígeno a completar sus 8 electrones en su último nivel energético? Son los 2 hidrógenos. El oxígeno en su último nivel energético tiene 6 electrones y para completar el octeto en la molécula de agua le están ayudando los 2 hidrógenos, ¿sí? Por eso contamos 2, 4, 6, 8 electrones en su último nivel. Este del lado derecho que tengo es la representación semi-Lewis, en donde los enlaces que está formando con los hidrógenos se representa con una rayita que representan 2 electrones. Y los 2 pares de electrones que le quedan al oxígeno libre sin formar enlace en el caso de la molécula de agua. Por eso contamos 2, 4, 6, 8. Esto es semi-Lewis y esto es Lewis, en que se indica puro punto los electrones del último nivel energético de cada átomo y en este caso compartiendo entre oxígeno e hidrógeno. En el caso del etileno tenemos acá con doble enlace 2 carbonos y como los representamos compartiendo ambos carbonos 2 electrones, ¿sí? Entonces contamos y si están los 8 electrones igual. 2, 4, 6, 8 para este carbono. ¿Quiénes le están ayudando a completar el octeto? Los 2 átomos de hidrógeno y el carbono vecino. Veamos el otro carbono, el carbono 2. Igual, 2, 4, 6, 8. ¿Quiénes le ayudan? Los 2 hidrógenos que tiene unido a él y con el carbono 1 que está a su lado compartiendo los pares de electrones, ¿sí? En el caso del acetileno, el etino, triple enlace, igual, están completando sus 8 electrones. Veamos, aquí está representado 2, 4, 6, con este hidrógeno 8. Igual este otro, 2, 4, 6, y con este hidrógeno formando enlace los 8. Entonces, ¿qué había sido la estructura de Lewis? Es la representación del átomo que estamos analizando rodeado de sus electrones de su último nivel energético, a veces compartiendo con otros átomos que le ayudan a completar el octeto, ¿sí? Entonces, esta es la representación semi-Lewis y Lewis completo indicando puro puntito. Ahí no hay X, no hay rayita, no hay asterisco, sino como había representado Lewis con puntos. Y nosotros para hacer ejemplos vamos a utilizar a colores. Si al carbono lo estamos representando de negro, sus electrones van a ser negros. Y queremos diferenciar de los átomos que están unidos a él, ya vamos a utilizar entonces otro color. Los hidrógenos representaremos de color rojo y sus electrones van a ser de color rojo. Entonces vamos a trabajar a colores. Y vamos a seguir avanzando. Al final vamos a hacer práctica, ¿ya? En las moléculas orgánicas existen varios tipos de uniones químicas agrupadas en, y este es el resumen de los tipos de enlaces, ¿sí? Entonces tenemos las uniones fuertes y las uniones débiles. Como clasificamos a las uniones fuertes están el enlace iónico, el enlace covalente normal, que está incluido ahí el simple enlace y múltiples enlaces. ¿Quiénes comprenden los de múltiple enlace? El doble y el triple, ¿sí? Ahora, el enlace covalente coordinado o dativo es el otro enlace fuerte.
Entonces no se olviden esta clasificación que después en el examen se confunden y mezclan uniones fuertes con uniones débiles. Entonces, ¿quiénes habían sido considerados uniones fuertes? El enlace iónico, enlace covalente normal y el enlace covalente coordinado o dativo, lo llaman otros, ¿sí? Ahora, las uniones débiles. ¿Cuáles son las uniones débiles? El enlace dipolo-dipolo, enlace de puente de hidrógeno y fuerza de Van der Waals. Así se los clasifica, ¿sí? Luego vamos a ver la definición de uniones fuertes, uniones débiles y cada uno de ellos. Entonces, las uniones fuertes son consideradas como verdaderos enlaces químicos, ya que constituyen formas de unión entre los átomos para formar las moléculas con energías de enlace elevadas. Las uniones débiles constituyen formas de unión entre moléculas con energía mucho menores que los de los verdaderos enlaces químicos. Entonces, esas son las definiciones de uniones fuertes y las uniones débiles. Ahora veamos cada uno. El enlace electrovalente o enlace iónico, estamos viendo a los de las uniones fuertes. Es la unión química que se da entre átomos por transferencia total de electrones, desde el elemento menos electronegativo hacia el elemento más electronegativo, dando lugar a la formación de iones, aniones y cationes, que poseen así su octeto completo. La unión se establece a través de la atracción electrostática entre los cationes y los aniones. Es una atracción electrostática de cargas netas de ion. Acuérdense de las uniones fuertes. Esta fuerza de atracción no tiene dirección en el espacio y cada ion está rodeado de iones de carga contraria. Entre los compuestos orgánicos, el enlace iónico se da en especial en las sales de los ácidos y bases orgánicas, por ejemplo. Entonces vamos a ver los ejemplos. Y aquí, este parlantito que ven ustedes, van a hacer clic en esta parte y ahí van a escuchar mi voz explicándoles lo que está aquí. Y ustedes van a poder leer también, ¿sí? Entonces, sales de ácidos orgánicos. Aquí tenemos este ejemplo, el metanoato de sodio. Entonces, ¿de dónde viene este ion metanoato? De haber perdido el ácido metanoico su protón, en que sale el protón, el hidrógeno, y le deja su electroncito a este oxígeno, que se va a cargar con exceso de electrón y va a tener carga negativa. ¿Y de dónde viene este sodio con carga positiva? De otra molécula en que estaba formando enlace, y al romperse el enlace con ese átomo pierde su electrón y se queda con carga positiva. Y al ponerlo cerca de este ion negativo va a ser atraído formando la sal. Entonces es el metanoato de sodio o formiato de sodio, que viene del ácido fórmico. Al perder su protón se queda como ion formiato, por eso se llama formiato de sodio también, ¿sí? Otro ejemplo, aquí el acetato de calcio del ácido acético, en que ha perdido su protón, pero al ponerse con el catión calcio, igualar, acuérdense, es como inorgánica, ustedes tienen que igualar dos cargas positivas y tiene que igualarse con las cargas negativas, se pone un sub 2. 2 por 1, 2 negativos y 2 positivos está igualada. Por eso es el acetato de calcio. Ahora ustedes me van a escribir y me van a mostrar, quien termine primero, para que vean sus compañeros. Aquí hay otros ejemplos, pero es de base. Vamos a seguir primero con las sales derivadas de ácidos orgánicos. A ver, anótense. Yo también me voy a anotar por si les saco de aquí para el examen, ¿sí?
Aquí vamos a hacer. Entonces van a escribir, quien termine primero muestra, me dice que ya quiere mostrar y yo le pongo en pantalla, ¿ya? Entonces van a hacer el propanoato de aluminio. Propanoato de aluminio. Otro ejemplo. Isobutanoato de potasio. Entonces, lo que me estaba olvidando, tenía que ingresar su ayudante de teoría a presentarse, que algunos la deben conocer, a su ayudante que va a ser de teoría, para que ustedes vayan poniéndose al día en nomenclatura. La señorita Góngora Padilla Carla Estefanía, anótense. Ahora tenía que ingresar para presentarse. Ella es ayudante del A1, A2, A3 y el B1. Los 4 subgrupos van a ponerse en contacto, que ella va a entrar a las clases de teoría, tenía que haber presentado ahora, pero seguramente se ha olvidado esta niña. Vamos a ver. No estaba ahí en el grupo. Góngora no está. No asiste, ahorita le vamos a hacer recuerdo, para que ella ponga su horario y ustedes se pongan de acuerdo y pasen las clases de ayudantía de teoría, ¿ya? Mientras ustedes van haciendo, quien terminó va a mostrar. Y si no saben, el isobutanoato es el 2-metil-propanoato de potasio. 2-metil-propanoato de potasio, ¿ya? Es ramificado cuando es iso, ¿no? Claro, ya les vamos a explicar cuándo es iso. Entonces, si no saben, pongan 2-metil-propanoato de potasio. O ponen, que también se llama así, ¿ya? Le voy a llamar a esta auxiliar que se ha olvidado.
2-metilbutanoato de potasio. ¿Listo? Lo escribimos en cuaderno, doctora. Sí, me muestran en pantalla quien haya terminado primero. ¿Cómo se A ver quién terminó. Escriba en su cuadernito y lo enfoca con su cámara y eso se ve en pantalla. ¿Quién va a mostrar? A ver, ¿quién es el que terminó? Ya lo ponemos en primera plana. Listo, enfóquenle bien y ahí vamos a ver. Ya, el 2-metil, usted ha hecho 1, 2, 3, 4, 5. El isopentanoato de potasio. No importa, aumentan ese ejemplo más, ¿sí? Entonces, es otro ejemplo. 2-metil. Aquí, para que sea 2-metil, debería estar acá. Pero entonces contamos desde acá. 1, 2, 3-metil sería, ¿ya? 3-metil butanoato de potasio, la carga positiva al sodio, ¿a qué digo? Al potasio, y carga negativa al oxígeno, está bien. Cuando es la carga negativa es sobre, ya no al costado. No hay enlace covalente. Es atracción electrostática de cargas netas de ion. Carga negativa al oxígeno y carga positiva al potasio. Eso corrija, por favor. ¿Ya? Después está bien, otro ejemplo que ha aumentado su compañero. Bien, pero ¿quién ha escrito lo que les he dicho? Les había dicho el propanoato de aluminio y el otro ejemplo, el 2-metilpropanoato de potasio, y su compañero ha aumentado otro ejemplo más, ¿sí? ¿Quién hizo lo que se les dictó? Está bien, pero cámbiele el nombre. Ese es el isopentanoato de potasio. Entonces, ¿cuándo es iso? Para que vayamos aprendiendo la nomenclatura de la IUPAC. Entonces, existen iso desde 3 átomos de carbono hasta el infinito. Cuando se tiene ramificado un metil del penúltimo carbono de la cadena principal, ¿sí? Entonces, un metil del penúltimo carbono de la cadena principal. Entonces, empiezan a numerar del grupo funcional que tienen prioridad y cuentan hacia la cola de la cadena principal. Y si hay ramificado un metil del penúltimo carbono de esa cadena, van a nombrar como iso. Entonces, ahí el ejemplo que ponía su compañero, ponía en el carbono 4 el metil, ¿sí? Entonces 4-metil, o en el 3 estaba, ¿no? 3-metil butanoato de potasio estaba. Y eso viene a ser, si ustedes cuentan, 1, 2, 3, y el cuarto carbono estaba ¿en qué lugar? El quinto, perdón, porque estaba, a ver, muéstrenos su ejemplo, creo que era el isopentanoato. El niño que puso su ejemplo, el nuevo ejemplo que hizo. Era isopentanoato de potasio. A ver, póngalo para que les ayude a sus compañeros. Darling, póngale su ejemplo en pantalla. Sí, doctora. Póngalo, por favor, su ejemplo que hizo. Creo que yo el carbón lo No empecé importa, a contar. está bien, se queda ese ejemplo. No lo borres, se queda ese ejemplo. Y hace lo otro. No Aumentan. Creo No que está bien. este es el 3-metil, pero me equivoqué. No está bien, déjelo, le había dicho. Entonces, este ejemplo que su compañero ha aumentado, ¿sí? Pero no hay enlace iónico. Esta rayita lo borra, le pone carga encima del oxígeno negativo y positivo al potasio. Y contamos de aquí del grupo funcional, el carbono. 1, 2, 3,
4 y el quinto está en posición iso. ¿Cuándo es iso? Cuando se tiene ramificado un metil del penúltimo carbono. Esta cadena principal está 1, 2, 3, 4 y el penúltimo carbono es el 3 y de ahí está ramificado el quinto carbono. Entonces es el isopentanoato de potasio. ¿Ya? Entonces, pero ponga la carga negativa acá encima del oxígeno, borra esta raya y carga positiva al potasio y queda como isopentanoato de potasio. Entonces, hay iso desde 3 átomos de carbono, ya vamos a ver más adelante, hasta el infinito, ¿ya? Entonces, tienen que analizar ustedes si está en posición iso o no está en posición iso. Esto sí está. El metil, esta ramificación está del penúltimo carbono de la cadena principal que consta de 4 carbonos, ¿ya? Entonces, por eso viene a ser el quinto carbono en posición iso, isopentanoato de potasio. Y los otros ejemplos que han hecho, lo que les he dictado, esto está aumentando su compañero, ¿sí? Este viene a ser entonces el 3-metil butanoato de potasio o 3-metil-butanoato de potasio o isopentanoato de potasio. Corríjalo, los signos nada más aquí, carga negativa, el oxígeno aquí, no, déjelo eso, está bien el nombre, ¿sí? Ah, está bien, 3 en vez de 2 está bien, lo que está correcto. Claro, eso, le querían poner 3. Ya, lo demás es igualito. Eso nomás Doctora, me confundo en algo. En lo que hizo el carbono con hidrógeno de 3, ahí tienen 2 en el otro. Este es el carbono 1, 2, 3, 4 y el quinto está en posición iso, la ramificación. Por eso se llama isopentanoato. Ahora esta rayita, bórrela. Perdón. Y acá pone signo negativo encima del oxígeno y signo positivo en el potasio. Esta raya da a entender que está formando enlace covalente y no es así, es enlace iónico entre carga negativa y carga positiva por atracción electrostática de carga, ¿ya? Entonces eso también corrija. ¿Y quién ha escrito el propanoato de aluminio? ¿Nadie? Yo lo hice, pero no sé si... Ya, muestre, entonces le ponemos a quién es, a ver. ¿González? A ver, la niña González Vallejo. Muestre, ¿no? ¿Cuál hizo? El que haya hecho. Sí, el de propanoato ¿De aluminio? Sí. Ya, a ver, sí. muestre, ¿no? Ay, no sé si se ve. Sí, estaba acomodando. Eso, poco a poquito, ahí va. Entonces, el propanoato, ya, este es el ion propanoato, un poquito más lejito, para que se vea completa, más lejito de la cámara, más bien. Ya, entonces el ion propanoato, no se olvide ponerle la carga negativa a este oxígeno encima, ya, la rayita de carga negativa, ese es el propanoato. Y el aluminio, escríbalo al lado derecho, ya, a este lado, no a ese lado. El aluminio ahí, con las 3 crucecitas arriba del aluminio, ¿sí? Entonces, esto multiplicado por la carga negativa, tenemos 3 cargas negativas y las 3 cargas positivas del aluminio, de esa manera se representa. Corríjalo y nos vuelva a mostrar, por favor. ¿Quién ha hecho el otro ejemplo? El isobutanoato de potasio, porque su compañero aumentó otro ejemplo. El isopentanoato. Y vamos a darles otro ejemplo más.
Doctora, este tema son ésteres, si no me equivoco, esto, ¿no? Los ejercicios que está dando. No, para que sea éster tendría que haber enlace covalente que usted me está poniendo. Estos son sales derivadas de ácidos orgánicos. Ahorita vamos a ver otros ejemplos de sales derivadas de bases orgánicas. Otro ejemplo de ácido, de sales derivadas de ácido. El neopentanoato de calcio. O también, ¿cómo se llama? 2,2 dimetilpropanoato de calcio. O 2,2 dimetilpropanoato de calcio, llamado también neopentanoato de calcio. Entonces su nomenclatura es la que tienen que estar repasando, chicos. Ahí para repasar los que no se acuerdan o no llevaron química orgánica en colegio, entonces se van a comprar la nomenclatura o van a bajar de Moodle, que ahí les he puesto la nomenclatura de química orgánica de la UPAC. ¿Ya? Entonces ahí está, para que repasen los que llevaron y los que no llevaron, para que aprendan. Está bien resumidito. Cosas que ustedes vayan aprendiendo o repasando su nomenclatura de química orgánica y entiendan, porque nosotros vamos avanzando citando ejemplos y si ustedes no saben escribir la nomenclatura no van a poder entender, ¿no? Entonces, por eso se les recomienda que estén al tanto. Y vamos a ver. ¿Quién hizo? Les he dado con las dos nomenclaturas para que ustedes escriban. Ahí tienen. Estas son, habíamos dicho, ahorita acabo de decirle, el 2,2 dimetilpropanoato, 3 átomos de carbono, propanoato de calcio. Entonces es parecido a esto. Esto es el acetato de 2 carbonos, el otro es de 3 carbonos con ramificaciones en el carbono 2, de 2-metil que van a estar ramificados, ya en el carbono 2. Y de calcio, ¿qué van a tener que hacer? Cerrar entre paréntesis el neopentanoato, ¿ya? Y poner sus 2 y el calcio a su ladito así, con carga positiva, las 2 crucecitas, nada más. ¿Ya? Entonces ahí está su copia. (2,2) aquí aumentan otro carbono más para que sea 2,2 dimetilpropanoato. Esto es el eta, propa, 3 carbonos aquí, y en el carbono 2 van a estar las 2 ramificaciones, metil y metil, y el otro carbono que continúa la cadena. Cierran paréntesis, ya, y ponen la carga negativa, como están viendo aquí, y sus 2 y el calcio a su ladito, nada más, y ese es el neopentanoato de calcio. Pasamos mientras hacen, a ver, también hay las sales derivadas de base orgánica, y ahí tenemos. Entonces, que también están formando enlace iónico por transferencia total de electrones. Entonces, cuando el nitrógeno forma 4 enlaces, su par de electrones libres que tiene está compartiendo con otro átomo de hidrógeno. En este caso, y por eso se va a cargar positivamente. Y entonces tiene que estar frente a un ion negativo para formar la sal derivada de base. Entonces, frente a un ion negativo de halógeno, en este caso el cloro, va a formar la sal derivada de base orgánica.
¿ya? Entonces, cloruro de, aquí hay un metil que está unido al nitrógeno y los otros 3 son hidrógeno. Por eso dice cloruro de metilamonio. Cuando está formando 4 enlaces, se lo nombra como amonio. Entonces, hay enlace iónico. El nitrógeno está con carga positiva cuando forma 4 enlaces y frente a un ion negativo va a formar la sal, cloruro de metilamonio. Igual pasa con el fósforo. Cuando forma 4 enlaces se carga positivamente porque uno de los enlaces es coordinado dativo y se carga positivamente. Y frente a un ion negativo va a formar la sal derivada de base orgánica. Y ahí tenemos el bromuro de etilfosfonio, ¿sí? Y les voy a dictar dos ejemplos, derivadas de bases orgánicas. Entonces vamos a ver. Y acuérdense que siempre que nosotros trabajamos con los halógenos, los que más citamos nosotros para ejemplo son el cloro y el bromo. Y no así el flúor porque es muy reactivo. Y el yodo es poco reactivo. Entonces los más frecuentes son con el cloro y el bromo. Vamos a citarles entonces otros ejemplos derivados de bases orgánicas. Bromuro de, anótense, bromuro de etil dimetil, dimetil amonio. Ya ahorita. Otro ejemplo. No, gracias. Deja lo que no te corresponde. Entonces van a ir aprendiendo los prefijos que se deben tomar en cuenta para el orden alfabético, el iso y neu, ¿ya? No así los otros prefijos de terc ni sec. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta para nombrar. Vamos a ver ahorita. Ya están queriendo entrar a las clases, chicos. Bueno, entonces anótense. Cloruro de, y nombramos por orden alfabético. Etil isopropil metilfosfonio. ¿Se anotaron? Cloruro de etil isopropil metilfosfonio. Esos dos ejemplos. Entonces, como ya me están diciendo que toca el otro, pero todavía no es hasta las 5:45. Falta todavía. Tienen tiempo de mostrar sus ejemplos y vamos a quedar ahí. Y vamos a dejar para la próxima clase el enlace covalente. ¿Quién va a mostrar?
Están 0 en nomenclatura, chicos. Nadie. ¿Quién va a mostrar? Nadie. Bueno, se llevan de tarea entonces. Tienen ejemplo ahí para que ustedes razonen, chicos. Doctora, disculpe, ¿y lo de la auxiliatura cómo sería? Bueno, no ha contestado su ayudante, entonces para el día martes se van a poner en contacto. En las clases conmigo va a entrar ella y ahí se van a poner de acuerdo los horarios, ¿ya? Entonces ustedes, ¿sí? Entonces el otro jueves queda lo de la... La primera unidad sigue eso examen, es más teórico que tienen que leer ustedes. ¿Sí? ¿Solo la primera unidad? No la unidad 1. No, esta es cuando terminemos la unidad 2. Ah, ya. Y otra preguntita. Entonces, quedamos como tarea los 5 ejercicios. Claro, pero ¿quién haya intentado hacer muestra ahorita para que salga de pena? Doctora, yo no sé hacer, pero yo intenté hacer lo que pude. A ver, muéstrenos. Ahorita la ponemos en pantalla. Sí, diga. No sé, no sé cómo escribirlo, el bromuro, sé que tiene... El bromo aladito con carga negativa. A ver, no sé si le pudiera mostrar. El símbolo, ¿no se acuerda? Va a volver. No, sí. No, lo que pasa es que donde el dimetil, aquí está el etil, ¿no? Ahorita lo vamos a poner en pantalla, ¿ya? Ahí, qué belleza, sabe enfocar. Entonces se les ha dicho bromuro de etil, dimetil, amonio. El dimetil, entonces está unido al nitrógeno. Este sí, es el etil, bien, dimetil. Está ramificado del nitrógeno, metil y otro metil. Entonces sale del nitrógeno. Claro, el nitrógeno está formando 4 enlaces. Ahí 1, 2, se va otro arriba. Ya, fíjese. 1, 2, 3 y le queda un hidrógeno. Solamente un hidrógeno. Borra ese 3. Este de acá borra. ¿Ya? Y solamente le queda un hidrógeno. Ya.
Eso, bórrelo, eso. Ahora está bien escrito. Bromuro de etil, dimetil, acá tiene que haber ramificación, rayita, ¿ya? Dimetil amonio. ¿Cuándo se lo nombra como amonio? Cuando el nitrógeno está formando 4 enlaces. Y acá vemos el etil, metil 3 y con el hidrógeno 4 enlaces. Uno de los enlaces, en este caso con el hidrógeno, es coordinado dativo. Acuérdense que el nitrógeno tiene un par de electrones libres que acá le está dando a este hidrógeno que vino sin electrones. Vino como protón, y quien le da el par de electrones para formar el enlace es el nitrógeno. Al liberarse él de un electrón, porque le está prestando a este protón que vino sin electrones, se va a cargar positivamente. De ahí viene la carga positiva. Y este ion negativo viene de otra molécula, ya, en que se quedó con el exceso de electrones con carga positiva, y frente a este ion positivo se va a ver una atracción electrostática de cargas netas de ion. Ya no hay enlace covalente. Esa es la diferencia del enlace iónico, ¿ya? Entonces está muy bien escrito. ¿Ahora entiende, niño? Sí, ya le entendí ya. Así van a aprender, no es a que todo le muestre el docente, ¿sí? Muy bien, lo felicito. ¿Quién hizo el otro ejemplo? Había el cloruro de etil isopropil metilfosfonio. El isopropil es el más pequeñito, entonces escriben ustedes 2 carbonos y aquí ramificado un carbono, ¿ya? Que va a estar unido al fósforo. Ese es el isopropil, el más pequeñito. ¿Por qué se dice el iso más pequeñito? Porque da la casualidad que el carbono 1 viene a ser el penúltimo carbono de esta cadena pequeña, y ahí va a estar ramificado el metil, ¿ya? Y se va a unir entonces de este carbono al fósforo. En vez de nitrógeno es fósforo ahí, ¿ya? Entonces, saben escribir el etil, lo que no sabían escribir era el isopropil. Ya les he orientado a ver quién va a escribir esa molécula, el cloruro de etil isopropil metilfosfonio. Ya les estoy diciendo cómo van a escribir, está muy bien. Ya copiaron esa su estructura, ahora escriban la otra. ¿Quién escribió? Ahí la veo a la niña Jessica, ¿se animó? Gracias, niño, puedes retirarla. A ver, ¿quién se animó? Jessica. Bien, así tienen que ser valientes como su compañero, trabajar y van a aprender. Pero si todos esperan que se les muestre, no van a aprender nunca. Jessica ya lo hizo. ¿Cuál ejercicio, disculpe? ¿El cloruro de etil isopropil metilfosfonio? Sí. Ya les había indicado el isopropil, cómo se escribe. Nadie, los demás son 79, 78, porque conmigo son 79 que están, y nadie más. Chicos, si no les va a ir mal. Disculpe, doctora, ¿esta es nomenclatura IUPAC? Claro. Es que aprendí de diferentes maneras. A ver, ¿cómo aprendió usted? ¿Cómo nombraría? Con los otros nombres, pero... A ver, ¿cómo nombraría eso? Doctora, ¿estaría bien esto? No sé. A ver, vamos a ponerle en pantalla. Ahí. Entonces, cloruro de... Ya está bien, este también viene a ser en esa posición el iso, ¿sí? Entonces está etil, isopropil, metilfosfonio, ¿ya? Entonces cuando leemos fosfonio tiene que haber 4 enlaces. Si solamente estamos nombrando 3, el otro es hidrógeno y va a tener carga positiva el fósforo, no se olvide, carga positiva el fósforo. Está muy bien, ¿ya? Bienísimo.
Este es el iso más pequeñito, el isopropil, ¿ya? Que está ramificado un metil del carbono 1, que viene a ser el penúltimo carbono. Esta cadenita corta de 2 y dice cuando hay ramificado un metil del penúltimo carbono. Y da la casualidad que el carbono 1 es el penúltimo carbono de estos dos y ahí está ramificado el metil. Este es el iso más pequeñito y hay iso desde 3 átomos de carbono hasta el infinito, ¿ya? Siempre que estén en la posición iso. Bueno, muy bien, lo felicito, le va a ir bien. Entonces ya mostramos los ejemplos que hemos citado del enlace iónico. Entonces son atracción electrostática de cargas netas de ion. Un ion positivo con un ion negativo, ¿sí? Y tenemos las sales derivadas de bases orgánicas que hemos mencionado con el nitrógeno y el fósforo. Y las de ácido, hemos nombrado los primeros ejemplos que derivan de ácido carboxílico, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí quedamos en el avance de esta unidad y nos falta todavía para terminar. Y no se olviden de su examen para el siguiente jueves. Anótense que va a ser a las 10 de la noche, ¿ya? Y les voy a hacer recuerdo también, y ustedes también, el siguiente jueves. Que la pasen bien el festejo de nuestra efemérides departamental el 24 de septiembre, que tengan una reunión familiar y pasen sanamente, sin emborracharse, a divertirse sanamente, ¿sí? Que les vaya bien, chicos, descansen el feriado y volvemos a retomar otra vez de este lunes, ¿sí? Que les vaya bien. Gracias, licenciada. Licenciada, una preguntita. Pregunten nomás, dígame. Antes de que se acabe la reunión, ayer tomó lista 9 y dijo que a los que íbamos a adicionar igual nos iba a tomar en cuenta por si un caso vayamos a tomar, o sea, nos vaya a surtir su materia. Así es, pero siempre que me asistan a clases de laboratorio, ahí se les toma la asistencia, ¿ya? Sí, entonces, ayer hemos ido a la clase. Por eso, si estaba ahí, le he debido anotar, ¿no? No, antes que le hablemos, se cortó la reunión. Pero ¿por qué no se hicieron anotar? Yo he preguntado quién y le he anotado 2 solamente. ¿Ya? Entonces tiene que ser en ese momento, no es después, ¿ya?